Acción. Aventura. Y comedia. You think he's gone? He's not gone. That's the whole point. He's never gone. Is this some radical new therapy? You see? Algunos de los géneros que abordó una productora de los 80s, 90s y 2000, cuyo estatus era menor, pero que detrás tenía un gigante como Disney, además de ser fundada y dirigida por un exjugador de fútbol americano, una combinación solo vista en Hollywood. Esta es la historia de Touchstone Pictures. Resulta interesante que a la hora de recordar películas de Disney, generalmente pensemos en los clásicos como Bambi, Cenicienta, Pinocho, y más cercano en el tiempo, en los 90s y 2000, con grandes obras como Hércules, El Rey León y El Planeta del Tesoro, hasta llegar a la actualidad con la compra de franquicias como Marvel y Star Wars. Es curioso que la memoria haga el viaje de las primeras obras entre las décadas del 30 y 60 para dar el salto de los 90s hasta la actualidad. ¿Por qué no se recuerda tanto el periodo Disney de los 70s y 80s? Esto corresponde a una de las épocas más oscuras del estudio, donde habían perdido el rumbo sobre cómo atraer a la audiencia infantil, pero sobre todo debido a que habían perdido a su máximo exponente, Walt Disney. El creador y rostro de uno de los imperios del entretenimiento más importante, fallecía el 15 de diciembre de 1966 a la edad de 65 años a causa de un cáncer de pulmón. Roy Disney, hermano menor de Walt, tomaría el cargo del estudio por unos años, prestando más atención a la construcción de parques de atracciones como el Disney World de Florida, el Tokyo Disneyland y el famoso Euro Disney. Respecto a las películas, dejaron su sello característico de animación, inclinándose hacia films con actores reales ya que resultaba más económico. De este periodo destacan obras como Los Aristogatos y Herbie. Mientras la competencia, como Metro-Goldwyn-Mayer y sobre todo Warner Brothers con los Looney Tunes, había tomado gran parte de la animación, además de que tras el furor de Star Wars, los grandes estudios también empezaban a interesarse en el mercado juvenil. Imagínate que sos un niño en 1985 que va al cine. Estás en la entrada y ves los pósters de las películas en función. Volver al futuro, The Goonies y One Magic Christmas. La elección es simple. Disney había perdido su principal audiencia y sus películas parecían inocentes en comparación. Roy Disney fallecía y durante este periodo de los 70s y parte de los 80s, varios CEOs pasaron sin una solución concreta. Finalmente, Roy Jr., hijo del anterior y sobrino de Walt Disney, tomaba las riendas en 1984 para encaminar la situación. Lo primero que haría sería contratar a Michael Eisner de Paramount y a Frank Wells de Warner Brothers como ejecutivos. Los primeros movimientos serían relanzar sus clásicos al mercado home video y volver a interesarse en la animación. 1989 sería el año del renacimiento de Disney con La Sirenita y Querida encogió a los niños. El resto es historia conocida. Durante este periodo de reconstrucción, Roy Jr. entendería muy bien la marca Disney, pero también se interesaría en el mercado de películas para un público más amplio. Claro está, esto no podía hacerse bajo el mismo logo. Según comentó en una entrevista, sería como escuchar a tu abuela decir una grosería. Es por eso que en 1984 fundaban la productora Touchstone Pictures. ¿Y quién estaría a cargo? Ron Miller, exjugador de fútbol americano a nivel universitario y el principal dato, yerno de Walt Disney. Como si fuera un imperio, todo quedaba entre lazos familiares. Tras casarse, Ron tendría una dura lesión que le imposibilitaba seguir su carrera como deportista. Suerte para él, el padre de su esposa era Walt Disney y al instante le consiguió un trabajo en la compañía. Este se desenvolvería como director y productor en los 70s y durante un tiempo
presidiría la compañía teniendo bajo su mandato películas como El zorro y el sabueso y Tron. Tras el fracaso de esta última, dejaría su puesto y tomaría cargo de la joven Touchstone Pictures. La productora iniciaba su proceso de madurez mediante films orientados a un público adolescente como My Science Project, un intento de replicar el éxito de Ciencia Loca. También se sumaba Baby, el secreto de la leyenda perdida, con puntos en común con Indiana Jones. Estas películas tendrían un ligero éxito, pero la que realmente marcaría el rumbo sería Splash de 1984. La comedia romántica entre un hombre de negocios y una sirena que rescata a este de morir ahogado. Dirigida por Ron Howard y protagonizada por un joven Tom Hanks, tendría una recaudación de $70 millones frente a sus 11 de presupuesto. En Splash veríamos un lenguaje adulto y algunas escenas de desnudos. Touchstone empezaba a desligarse de la etiqueta Disney. Esto se vería cuando Martin Scorsese firmaría contrato con Touchstone a realizar El color del dinero, la secuela de The Hustler protagonizada por Paul Newman y Tom Cruise. El primero interpreta a un viejo estafador que ve en un joven a un habilidoso jugador de pool con el que podrían hacer mucho dinero, incitándolo a seguir una carrera vertiginosa de apuestas y torneos de pool. La cinta de Scorsese tendría una taquilla de 52 millones con un presupuesto de 14.5. Ese mismo año, Newman obtendría un Oscar honorífico por su gran carrera. El realizador continuaría ligado con Touchstone mediante películas como Historias de Nueva York de 1989, codirigida por Woody Allen y Francis Ford Coppola, Kundun de 1997, La vida del Dalai Lama, y en 2002 la gran Pandillas de Nueva York. Volviendo a los 80s, la comedia será un gran aliado de la productora. Algunos ejemplos son Can't Buy Me Love de 1986, comedia adolescente sobre un joven que alquila a la chica más popular del colegio para que finja ser su novia. Tres hombres y un bebé de 1987, dirigida por Leonard Nimoy, o más conocido como Mr. Spock, y Ruthless People, o más conocida como Por favor, maten a mi mujer, de 1987, protagonizada por Danny DeVito, cuyo personaje planea asesinar a su esposa, Betty Midler, pero esta resulta ser secuestrada. Dirigida por el trío Sass, David Zucker, Jim Abrams y Jerry Zucker, más conocidos por ser las mentes geniales de comedias como Airplane, Top Secret y la trilogía de la pistola desnuda. En tan solo un par de años, Touchstone había consolidado su marca, enfocado a lo familiar como Disney, pero a su vez destinado a un público adulto, manteniendo las cuentas en orden al estrenar como máximo 5 películas por año, a diferencia de otras productoras que hemos abordado en videos anteriores, cuyo fin era inundar el mercado con sus producciones. La buena administración cosecharía sus frutos en 1988 con la primera película de la productora en superar los $100 millones. Picture a man going on a journey beyond sight and sound. He's entered the demilitarized zone. Good morning, Vietnam! La película se inspira en la experiencia del DJ Adrian Cronauer durante su servicio en Vietnam, trabajando en la radio de una manera poco ortodoxa y cómo este lidiaba con la autoridad. El guión lo escribió el propio Cronauer a fines de los 70s, pero ningún estudio se mostró interesado, ya que para comedia durante la guerra de Vietnam ya se encontraba MASH, tanto la serie como su película. El guión llegaría a manos de Robin Williams, quien se mostraría interesado, pero a su vez realizando grandes cambios, haciendo el protagonista más rebelde y carismático. Barry Levinson se sumaba como director. Este a futuro sería conocido por realizar Rayman. Finalmente, Touchstone producía con un presupuesto de $13 millones. La película terminó recaudando 123, posicionándose como la tercera película más taquillera de 1988. La segunda sería Coming to America, de John Landis, producida por Paramount, y la primera sería una de las obras más innovadoras de la historia del cine. Claro está, producida por Touchstone. This is the tale of an up-and-coming movie star named Roger Rabbit and a down-and-out private detective named Eddie Valiant.
Ooga booga! Every moment they were together was a new adventure in trouble. Find me, Eddie! La historia de quien engañó a Roger Rabbit nace en 1981 con la publicación de la novela ¿Quién censuró a Roger Rabbit?, escrita por Gary K. Wolf. La misma tiene diferencias al film, como que el libro transcurre en los 80s y los personajes animados son en realidad historietas como Snoopy y Dick Tracy. Disney, que para 1981 estaba liderada por Ron Miller, compraría los derechos para su adaptación. Robert Zemeckis se ofrecía como director, pero el estudio no estaba convencido, ya que el realizador venía de hacer I Wanna Hold Your Hand y Cars, grandes películas, pero que no terminaron de funcionar en taquilla. En 1985 mirarían con otros ojos a Zemeckis, ya que este venía de dirigir el mega éxito de Volver al Futuro. El proyecto volvía a reflotar, pero el director no estaba solo. Steven Spielberg, quien sería el padrino de su carrera, se interesaría en Roger Rabbit y quería sumarse al proyecto con su nueva productora Amblin. Spielberg se convertía en productor ejecutivo, teniendo junto con Zemeckis el control creativo del film. Este sería fundamental, ya que se convertiría en el nexo de los diversos estudios para que sean los derechos de sus personajes animados, sobre todo los de Warner Brothers. Este aceptaría si los personajes de Looney Tunes tuvieran el mismo tiempo de cámara que los de Disney. Lamentablemente, no conseguiría los derechos de Tom y Jerry correspondientes a Metro-Goldwyn-Mayer y Popeye de Paramount. Para el cast de personas de carne y hueso, fueron varios los nombres que se pensaron para su protagonista, el detective Eddie Valiant. Harrison Ford, Bill Murray, Jack Nicholson, Sylvester Stallone y Eddie Murphy, pero ambos no se mostraron interesados. Era una película muy extraña, ya que representaba el primer film que en su totalidad los actores reales tenían que interactuar con personajes animados. Bob Hoskins se haría con el papel, según Spielberg, debido a ser un buen actor con carisma y porque además representaba muy bien la época donde transcurre el film, fines de los 40s. Hoskins ya había interpretado a alguien en el mismo periodo en The Cotton Club de Francis Ford Coppola. Para el rol del juez Doom se pensó en Tim Curry, pero lo rechazaron por ser demasiado aterrador. En Christopher Lee, pero este no se mostró interesado. Finalmente, Christopher Lloyd aceptaba el papel, viejo conocido de Zemeckis y Spielberg por interpretar al Doc Brown. El rodaje inició en noviembre de 1986, tardando 6 meses en realizar las escenas reales y 1 mes para las animadas. Industrial Light and Magic, la compañía más avanzada de efectos especiales, se sumaba a esta odisea que tuvo más tiempo de postproducción y edición que de filmación. El reto que significó para los actores el hecho de interactuar con dibujos animados que no estaban en el set, siendo reemplazadas por figuras de goma, y el reto del departamento de animación al integrarlo al mundo real, hasta el detalle del cigarro con el personaje de Baby Herman. So there were a couple of key moments. Baby Herman's cigar, for instance, was something that he always had, and we figured he would always gesture with it. I've been trying to make him quit, but he just won't listen to me. So George Gibbs had built a pretty sophisticated rig, which was exactly the same length as Baby Herman's arm, and it would go off to a controller off to the side where a human using his own arm would manipulate the small one. Well, this system was developed because, as you can see, you've got 6 degrees of movement, and there's only 6 degrees of movement in anything. It looks a bit sort of crude with all these wires and motors showing, but of course when Baby Herman is drawn in, all this becomes covered behind the actual cartoon, so all we'll actually see is our cigar. I just figured since you were the one who got my pal in trouble, you might want to help get him out. I can pay you. Roger Rabbit es un hito en la historia del cine, integrando técnicas tradicionales de animación como lo más avanzado en efectos especiales, además de reunir a diversos personajes de nuestra infancia correspondiente de diversos estudios. En un principio, el presupuesto era de 30 millones, pero era tal la escala de innovación que representaba la película que terminó ascendiendo a 56 millones. Disney no se mostraba preocupado, ya que le entusiasmaba la idea de trabajar junto a Spielberg, pero sí era preocupante que el film se extendiera en su edición, tardando 1 año y medio hasta su estreno,
Incluso una semana antes del mismo, continuaban ultimando detalles. Antes del gran día, realizaron varias funciones para probar a los espectadores. La misma resultó un absoluto fracaso, ya que la mayor parte del público rondaba entre los 18 y 25 años. Al ver que los primeros minutos eran animados, fueron abandonando la sala pensando que la totalidad del film era así. Los productores se mostraron realmente inquietos, pidiéndole cambios a Zemeckis, pero al tener el corte final, se mantuvo fuerte en su decisión. La película ya estaba terminada. Tras su estreno, obtendría una taquilla de $351 millones. A pesar de las ganancias, que eran compartidas entre estudios, significó un ejemplo de que Touchstone ya tenía su lugar más que establecido. Lugar que seguiría expandiéndose en la década venidera, los 90s. A inicio de los 90s, Touchstone tendría una de sus primeras pérdidas. A pesar de los éxitos mencionados, Ron Miller dejaba la productora para simplemente jubilarse a sus casi 60 años, estableciendo con su esposa una bodega y ser viticultor hasta fallecer recientemente en el año 2019 a la edad de 85 años. Volviendo a Touchstone, el nombre que reemplazaría a Ron Miller sería Ricardo Mestres, ex ejecutivo de Paramount que venía de supervisar la saga Beverly Hills Cop y que para ese entonces estaba a cargo de Hollywood Pictures, una distribuidora correspondiente a Disney. Mestres asumía en un año complicado, 1991, año en que la productora estrenó varios films que no funcionaron a nivel económico. True Identity, la comedia sobre un actor negro que, para escapar de la mafia, recibe la ayuda de un artista de efectos especiales para hacerlo pasar como blanco, tuvo un déficit de $11 millones. Paradise, un drama sobre relaciones en el que actúa un joven Elijah Wood, tendría una pérdida de 16 millones. Y The Rocketeer, una de las apuestas principales de Disney y Touchstone, tendría un beneficio de solo $6 millones. Las únicas dos películas que terminaron siendo la salvación del año serían What About Bob, la comedia dirigida por Frank Oz y protagonizada por Richard Dreyfuss y Bill Murray. El primero interpreta a un prestigioso psicoterapeuta que decide tomarse unas vacaciones junto con su familia, desconociendo que uno de sus pacientes más irritantes, Bill Murray, se terminará instalando en su casa. What About Bob obtendría una ganancia de $24 millones. Pero el verdadero éxito del año sería la recordada Dick Tracy, la película inspirada en el cómic con un repertorio de puras figuras como Warren Beatty, Madonna, Al Pacino, Kathy Bates y James Caan. Esta tendría una taquilla de 163 millones frente a sus 46 de costo. Tras la experiencia de éxitos y fracasos de 1991, la junta ejecutiva de Disney tendría en menor consideración a Touchstone a la hora de invertir. Ricardo Mestres iniciaría una política sin grandes presupuestos, pero a su vez brindándole oportunidades a jóvenes directores como Spike Lee en películas como Summer of Sam y Una mala jugada. Simon West, quien venía más de la faceta de videoclips como el icónico junto con Touchstone realizarían su primera película, Con Air, protagonizada por Nicolas Cage, John Cusack y John Malkovich. Wes Anderson con Rushmore, Tony Scott con Enemigo Público y Stephen Frears con High Fidelity son otras obras que pasaron por Touchstone que para mediados de los 90s había obtenido un enfoque más independiente. Recordemos que en 1993 The Walt Disney Company había comprado Miramax, probablemente el estudio más influyente de cine indie de la época, aunque para finales de los 90s también sería parte de grandes producciones, esto cumpliendo el rol de coproductora junto con algunos estudios como Paramount y Warner. En 1997 participaría de una película que en su momento sería incomprendida, pero que hoy en día mantenemos en el recuerdo. Dirigida por Paul Verhoeven, esto es Starship Troopers. We need retrieval now. Someone made a damn mistake. The bugs laid a trap for us, didn't they?
TriStar Pictures takes you to the front lines of the next frontier. Kill them all! Starship Troopers. La producción de Starship Troopers tiene el esqueleto de otra gran película de ciencia ficción como RoboCop. Integra a Paul Verhoeven en dirección, el productor John Davison y a Edward Neumeier como guionista. En 1991 realizaría un guión cuya trama integra una guerra contra insectos y a su vez una historia romántica para adolescentes, bajo un manto de espíritu de guerra y xenofobia. El guionista le presentaría el concepto a John Davison y firmarían un acuerdo de desarrollo con la productora TriStar Pictures. Davison notaría puntos en común con la novela Starship Troopers escrita por Robert Heinlein en 1959, novela que tuvo un fuerte rechazo porque a pesar de tratarse de ficción, en su momento y en un periodo donde la Segunda Guerra Mundial había ocurrido hace poco, se lo interpretó como un manifiesto fascista a favor del poder militar cuyo fin justifica los medios. Una vez comprados los derechos de la novela, Neumeier comenzaría a integrar su historia para darle forma al guión. Para 1993, Paul Verhoeven se sumaba como director con la condición de que Phil Tippett sea parte del equipo de efectos prácticos y especiales, ya que había logrado un gran trabajo con RoboCop. Mientras el director estaba en rodaje de películas como Bajos Instintos y Showgirls, participaría en el guión junto con Neumeier. Este le agregaría el espíritu fascista en base a su experiencia siendo un joven cuyo país, Países Bajos, estuvo ocupado por los nazis. Un futuro utópico, diverso, donde cada ciudadano, principalmente los jóvenes, son capaces de dar su vida. Durante los siguientes años el guión iría tomando forma, pero los ejecutivos querían ver un resultado visual. Para eso, Verhoeven realizaría un test con los efectos especiales. Hi, I'm Paul Verhoeven. I would like to show you a test that I did for my new movie, Starship Troopers. But perhaps I should give you a warning. Don't look now! Los ejecutivos de TriStar Pictures quedarían asombrados por los efectos y darían luz verde para continuar el proyecto, aunque también notarían que este precisaba de una fuerte inversión que no podía permitirse solos, y es aquí donde entra Touchstone como coproductora. Para la elección del cast se inspiraron en imágenes de propaganda y documentales de la Alemania nazi como Olimpia y sobre todo El triunfo de la voluntad. Jóvenes caucásicos, rubios y de ojos celestes, pero con el detalle de que no sean estrellas para no distraer al público. Es por eso que fijaron su atención a programas televisivos como Melrose Place, Beverly Hills 90210 y la cultura MTV. Casper Van Dien, Dennis Richards, Dina Meyer y Neil Patrick Harris serían los protagonistas. En abril de 1996 iniciaría el rodaje y finalizaría en octubre del mismo año con un presupuesto de $100 millones, siendo los primeros avances en noviembre para su estreno en julio de 1997, la principal fecha en el calendario. Curiosamente, es aquí donde comenzarían los problemas. En el periodo en el que Starship Troopers estaba en desarrollo, TriStar Pictures fue adquirida por Sony, que a su vez adquiría Columbia. En 1997, esto significó un problema para el gigante asiático, ya que tenía un calendario propio de estrenos, que ahora, tras la compra de TriStar, varias películas confluían en fecha. Además de que dicho año sería un ejemplo de los excesos de la industria.
Los estudios más importantes sobrepasaban el presupuesto de $100 millones en películas como Jurassic Park, El Mundo Perdido, de Universal, Titanic, de Paramount, Batman and Robin, de Warner, y Fox relanzaba la trilogía original de Star Wars. Por su parte, las principales apuestas de Sony eran Hombres de Negro y Air Force One. La realidad era clara. Tanta oferta proveniente de diversos estudios hacía que el consumo se diversificara. Sony priorizó estos dos films para su estreno en julio, ya que contaba con un cast reconocido. El primero con Tommy Lee Jones y Will Smith, mientras que el segundo tenía Harrison Ford. Starship Troopers retrasaba su estreno a noviembre de 1997. Finalmente, la película de Paul Verhoeven y en un principio de TriStar Pictures obtendría una taquilla de $121 millones. Claro está, las expectativas del film eran mucho mayores, terminando siendo presa de la competencia entre mercados. Por su parte, Touchstone poco poder tuvo en las decisiones ya que era un socio menor, un estatus que en los últimos años había perdido. Pero por irónico que puede ser el destino, el final de la productora tiene conexión con su éxito. Hacia finales de los 90 e inicios de los 2000, Touchstone sería parte de dos películas icónicas de la época como Armageddon y Pearl Harbor, ambas dirigidas por Michael Bay. La primera tendría una taquilla de $553 millones, mientras que la segunda 450, además de participar de otro gran éxito como Unbreakable de Night Shyamalan. Touchstone, aún liderada por Ricardo Mestres, había superado el umbral del nuevo milenio. La competencia entre los grandes estudios y sus películas tanques habían cobrado la vida de diversas productoras medianas que en este caso no tenían el respaldo económico de un gigante como Disney. Pero ¿qué era lo que estaba pasando en la casa matriz? Nuestra historia con The Walt Disney Company había quedado en su renacimiento tras el estreno de La Sirenita en 1989. Los años posteriores serían dorados con películas realmente celebradas como La Bella y la Bestia, Pocahontas y sobre todo El Rey León. Pero fuera de la pantalla, Disney también empezaba a expandir su imperio en diversas compañías, dando inicio a lo que experimentamos en la actualidad de que, al momento de elegir entretenimiento, ya sea infantil o adulto, probablemente el mismo tenga vínculos con The Walt Disney Company. Durante los 90 adquiriría en su totalidad o grandes porcentajes de acciones de productoras como la ya mencionada Miramax, Dimension Films, detrás de películas como la saga Scream y Scary Movie, Pixar, la cadena televisiva ABC, National Geographic, ESPN y Star Studios. Esta última quizás no la reconozcamos, pero es uno de los estudios más importantes de Bollywood, cine correspondiente a India. Y en caso de no poseer a la productora, compraban los derechos de distribución en Estados Unidos y diversas partes del mundo, como ocurría con Estudio Ghibli. El responsable de estos movimientos sería el director ejecutivo Michael Eisner, quien mencionamos anteriormente, compartiendo poderes con Frank Wells, pero este último fallecería en 1994 tras un accidente de helicóptero. El secreto a voces y la opción más obvia para su reemplazo era Jeffrey Katzenberg, productor de varios éxitos animados de la compañía, pero para sorpresa de todos, Eisner elegiría a Michael Ovitz, empresario, inversor y agente de talentos que nada tenía que ver con Disney. Un cargo figurativo, ya que en realidad Eisner era el que tomaba las decisiones por completo. El ya retirado Roy Disney Jr. declararía en una entrevista que Eisner sería responsable de convertir a Disney en una empresa sin alma. Katzenberg vería esto como una traición tras sus años de servicio, demandando a la compañía y recibiendo una indemnización de nada más y nada menos que de $208 millones. Pero eso no sería todo. Este a su vez fundaría con Steven Spielberg y el productor discográfico David Geffen DreamWorks, estudio de animación que competiría cabeza a cabeza junto con Disney a principios del 2000. Volviendo a Eisner, ya con prácticamente el poder absoluto, tomaría una postura similar a la que en paralelo efectuaba Bill Gates con Microsoft. Es decir, adentrarse en mercados, comprar las compañías que mejor se desenvuelvan o en todo caso, fundar una y lograr una competencia que a la larga terminaría ganando el mayor brazo económico, o sea, ellos.
Eisner compraría las productoras ya mencionadas y la mayoría de estas serían relegadas a producciones menores con el correr de los años, es decir, una vez logrado el objetivo de englobar gran parte del mercado, dejar morir a las productoras hasta su cierre. Lamentablemente, este sería el futuro de Touchstone. Tras el estreno de la primera entrega de Piratas del Caribe, Disney tomó la decisión de priorizar el contenido dirigido a un público infantil, y es así como Touchstone, a mediados del 2000, pasaría a estrenar apenas una película por año. Dentro de este periodo destacan obras como Plan de Vuelo, del año 2005, con Jodie Foster y Sean Penn, The Prestige, de 2006, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale y Hugh Jackman, Déjà Vu, del mismo año, realizada por Tony Scott y protagonizada por Denzel Washington. Durante estos años, la plantilla de empleados se acotaría y Ricardo Mestres terminaría emigrando a Paramount. La última película que vería la luz bajo el logo de Touchstone sería People Like Us, del año 2012. Una productora que claramente supo escribir sus páginas en la historia del cine mediante obras icónicas, convocando directores de renombre así como a principiantes, innovando en el camino. Fundada con el fin de levantar a un gigante como Disney, pero irónicamente su logro también significó su final. Una historia que sigue viva gracias a sus películas.